Por enseñarnos y por la misericordia que Él ha mostrado con los pactos que ha hecho con la humanidad. Son muchos. Si algo podemos decir los seres humanos es que Dios nos ha dado muchas oportunidades. Nos dio muchas oportunidades. Y que si esas oportunidades no funcionaron, esos planes no funcionaron, no fue porque Él no quisiera. Siempre fallamos nosotros. Hasta que hizo un plan infalible, perfecto. Un plan de salvación que realmente pudiese salvar al hombre. Amén. Que fue en Cristo Jesús. Después de haber visto un poco sobre la línea de los pactos o ese Dios de pactos que fue llevando al pueblo, hoy vamos a mirar entonces un poco sobre la trayectoria de la adoración a Dios. Cómo desde allá, desde aquellas personas, siempre el hombre ha tenido la necesidad de adorar a Dios. Ha tenido la inquietud por adorar a Dios. Ha tenido el deseo de adorar a Dios. No, el hecho de que hoy nos reunamos nosotros para adorar a Dios no es algo que se nos ocurrió a nosotros. No, es algo que ha venido siempre desde que fue creado el ser humano. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre esa trayectoria de lo que ha sido la adoración a Dios desde la antigüedad, más o menos hasta ahora. La palabra adorar significa que alguien se inclina hacia adelante o que alguien se postra. Eso significa adorar. Es una acción propia de un siervo, lo que hace un siervo ante su Señor, y que siempre da una muestra de respeto, de sometimiento y de obediencia. Cuando usted adora, usted lo que le está mostrando a Dios es que usted lo respeta, que usted se somete a Él y que usted desea obedecerle. Eso es adorar a Dios. Tenemos que tener claro eso, porque a veces confundimos adorar a Dios con cantar. Y cantar no es solamente la manera de adorar a Dios. Escuche lo que dijimos que es adorar a Dios. Mostrar respeto a Dios, someternos a Él y obedecerle. Ahora, hay tres cosas fundamentales en la adoración. Primero, para adorar hay que tener una sumisión reverente. Es decir, cuando yo me someto a Él, pero de manera reverente o respetuosa. ¿Sí? La segunda,
es que para usted poderse someter a Él, usted tiene que primero reconocer la soberanía de Dios. Usted se somete a Dios porque usted reconoce quién es Él. Por eso es muy difícil que alguien se someta a Dios si no le conoce. Por eso el Señor nos llama a que llevemos el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Porque cuando ellos conozcan a Dios, entonces ellos van a poder rendirse a Dios. Y cuando nosotros primero lo reconocemos, nos sometemos a Él, ya somos capaces de acatar o a obedecer a su voluntad. ¿Sí? Si eso lo tenemos nosotros muy claro en nuestra mente sobre qué es la adoración, poco a poco nosotros podemos entender qué cosas hacemos realmente que adoran a Dios y qué cosas no. Usted cuando esté adorando a Dios piense, ¿estoy reconociendo su soberanía? ¿Estoy sometiéndome reverentemente a Él? ¿Estoy acatando su voluntad? Si cumple esas condiciones, entonces sí lo estoy adorando. Pero si no las cumple, entonces usted no está adorando a Dios. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo claro. Hay un texto que está en Isaías 1, vamos a leer 10 versículos. Isaías 1, capítulo 10, Isaías capítulo 1, versículo 10 al 20. Vamos a mirar ahí algo que yo lo voy a leer en términos así como tratando de buscar la manera en que lo hubiese dicho el profeta ahí. ¿Listo? Porque a veces uno lee rápido, y pasó esto y esto, pero cuando uno lo lee con la entonación, uno dice, uy, esa cosa estuvo como complicada ahí, fuerte fue esa parte. 1, 10 al 20. Era una exhortación que estaba haciendo el Señor al pueblo. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dice, continuamos. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complacen. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó a traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga, estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, apártense de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Cuántos habían leído ese pasaje? Seguramente lo habíamos leído antes.
Pero cuando yo leí otra vez este pasaje, yo dije, uy, qué tremendo. Qué tremendo. Porque lo que habla el Señor ahí es fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Las personas de la antigüedad se acercaban a Dios, adoraban a Dios a través de sacrificios. Y ellos tenían tiempitos, momentos para encontrarse con Dios, digamos para adorar a Dios. No todo el tiempo adoraban a Dios. Tenían unas condiciones para poder adorar. Y entre las condiciones que tenían para adorar se encontraban las que estaban ahí descritas. Guardaban días, celebraban fiestas, presentaban sacrificios, hacían varias cosas. Pero llega un punto en que el Señor le dice, estoy harto. Estoy harto de esto. No quiero más. De nada me sirve lo que están haciendo. Es una abominación. Usa palabras muy fuertes para mí. ¿Cómo cree que se sentiría este pueblo cuando escuchó eso? Yo me imagino que muchos dirían, si eso era lo único medio bueno que estábamos haciendo, ¿cierto? Si eso era lo bueno que estábamos haciendo y el Señor lo considera así, entonces, ¿cómo será? En el Antiguo Testamento la adoración siempre giraba, voy a mirar unas características, alrededor de un lugar. Las personas iban a un lugar específico para adorar. Y encontramos diferentes formas de adoración. Desde Adán hasta Jacob, la adoración se expresaba por medio de sacrificios. ¿Qué hicieron Abel y Caín? ¿Qué presentaron al Señor? Sacrificio a través de una ofrenda, ¿sí? Y hay un texto, miremos ahí en Génesis, capítulo 4, el versículo 3 al 5, ¿qué dice? Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Caín, ¿qué era? Un agricultor, ¿cierto? Pues en términos de ahora, un agricultor. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Voy a leer despacio, devolvámonos, Angie. Y el Señor miró con agrado ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. ¿Miró con agrado a quién? A Abel y a su ofrenda. ¿Listo? Continuemos. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. No miró así ni a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Gracias, Angie. En este texto, que lo hemos leído muchas veces y que se ha interpretado de muchas maneras, el Señor ya nos muestra un poco ahí de qué es lo que Él quiere en la adoración. Dios, antes que la ofrenda que tú le das, antepone la persona que eres. No era la ofrenda que le estaba dando como tal Caín o Abel, que sí era importante, pero no era lo que realmente el Señor quería o lo que más le importaba. ¿Qué era lo primero que, según dice el texto ahí? Él miraba a esa persona que le estaba llevando esa ofrenda. Dice que miró con agrado a Abel y luego miró con agrado su ofrenda. No fue que primero vio la ofrenda y después vio a Abel. Primero vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no pasó eso con Caín. No vio con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Muchas veces, desde ahí entonces, es como uno de los primeros registros que hay cuando ellos presentaban esos sacrificios en forma de ofrenda. Y lo hacían muchas veces para el perdón de los pecados, pero también lo hacían para agradecimiento. Ustedes saben lo que pasó con Noé, ¿verdad? El tiempo de Noé, cuando salió del arca, ¿qué fue lo que hizo Noé? ¿Quién recuerda?
un altar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las personas construían altares para poder presentar ¿qué? Su ofrenda o su sacrificio a Dios. ¿Sí? Ellos tenían claro a quién querían adorar y tenían un método para adorarlo. Un método que era construir un altar, presentar un sacrificio o una ofrenda ante Dios. Tenían una forma de hacerlo. Porque nosotros, los humanos, siempre hemos tratado de buscar formas para adorar a Dios, métodos para adorar a Dios. Y entonces, ¿qué nos encontramos en las iglesias muchas veces hoy? Aunque me adelante un montón. Hacemos cosas con las que creemos que adoramos a Dios o establecemos que así es como adoramos a Dios. Métodos. ¿Sí? Miremos Génesis 8. Si es el 8, va a mirar Génesis 8, desde el 18 hasta el 22. Sí. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves, todos los reptiles. Yo hubiera dejado las lagartijas, si me preguntan, yo hubiera dejado las lagartijas por fuera del arca, pero bueno, se salvaron. Todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó ¿qué? Un altar. ¿A quién? Él sabía a quién se lo quería hacer. Al Señor. Y sobre ese altar, ¿qué hizo? Ofreció como holocausto animales puros y aves puras. La manera como las personas adoraban era construir altares, pero ellos presentaban algo agradable, algo que fuera bueno, algo de calidad, ¿cierto? Buscaban que fuera algo de calidad para presentar a Dios. Y en cierta medida es algo que nosotros tratamos también ahora. Queremos presentarnos a Dios con algo agradable a Dios, no de manera fea, ¿cierto? Procuramos que sea bonito y agradable para Dios. Y eso es bueno. Eso es bueno. Entonces, ahí vemos cómo desde esta época, desde allá, las personas siempre buscaban agradar a Dios. Desde Abraham hasta Moisés se mantuvo esa misma práctica, adorar a Dios por medio de ofrendas y de sacrificios. Sin embargo, llegó un momento en el que registra la palabra, en el que se le pidió a Abraham presentar un sacrificio. Pero ¿cuál era la diferencia de ese sacrificio? ¿Qué le pidió? Un hijo, su único hijo, pues bueno, ya tenía otro, pero su hijo deseado, su hijo amado. Si uno se pone a mirar, uno dice, pues bueno, presentaban la ovejita. Ay, tan linda la ovejita, era la primerita, tan linda, la criamos tan bonito, pero bueno, era una oveja ya, se murió. ¿Cierto? Así como, pero no era lo mismo presentar a su hijo, al que habían deseado por tanto tiempo y que ya lo habían visto crecer, ¿cierto? Cuando los niños son pequeñitos, usted hace monerías con ellos, y van creciendo, ay, tan lindos, ay, tan bellos, ay, que no crezcan, dice uno así, pero ya cuando ya llegan, ya están grandes, ya no, ay, ya creció. Los niños son una bendición. Pero ya su hijo estaba grandecito, ya había disfrutado, ya se había encariñado con su hijo, ya había disfrutado con su hijo, sabía lo que era, lo valioso que era tener ese hijo que tanto había amado, el hijo que Dios le había regalado. Y llega el Señor y se le ocurre decir, no, ¿sabe qué? Venga pues entonces presénteme su hijo. Ay, Señor. Ay, Señor. Ahí se introduce algo nuevo en la adoración. Ahí se introduce algo nuevo. Y es que ese sacrificio que le estaban pidiendo a él era un sacrificio que realmente iba a tocar el corazón de este hombre que iba a adorar. ¿Sí?
que realmente iba a mostrar lo que había en su corazón. Estaría dispuesto, lo que dijimos de adorar, a obedecer, a reconocer esa soberanía de Dios, a someterse y a reconocer y obedecer a Dios. Eso solamente lo iba a mostrar el corazón, solamente se podía sentir en su corazón. ¿Y quién podía ver ese corazón? Dios. Dios sabía si realmente estaba ofreciendo a su hijo por obediencia a Dios o realmente no iba a obedecer a Dios. Y también la calidad ya era una calidad más comprometedora que un animal. Luego pasamos más adelante a otras representaciones de la adoración en el Antiguo Testamento, y es un poquito que hubo de Jacob a Moisés, más o menos por allá, y de allá hay algunos elementos que resultan. Resulta que Jacob, ¿quién era Jacob? ¿Quién recuerda quién es Jacob? Estamos hablando ahorita de Abraham. Abraham iba a ofrecer a un hijo que se llamaba Isaac. En últimas, gracias a Dios, llegó el ángel del Señor. Le dijo, no, ya vi que si eres obediente. Tranquilo. Yo creo que Abraham, ay, gracias te doy, Señor. Ahí sí que diría, gracias, Señor. Pero él estaba dispuesto a ofrecer a su hijo. Bueno, Jacob era uno de los hijos de Isaac, ¿cierto? Viene siendo un nieto de Abraham. Resulta que Jacob por allá tuvo un tiempo, estuvo en un lugar donde tuvo un sueño. Miremos Génesis 28. Vamos a mirar el versículo del 10 al 22. Resulta que ese Jacob, nieto de Abraham, llegó a un lugar. Y miren algo característico que pasó aquí, que se parece mucho a algo a lo que nosotros a veces hacemos. Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada. No sé si le gustan las almohadas duritas, muy duras, y se acostó a dormir en ese lugar. ¿Qué almohadita? Allí soñó que había una escalinata, es como una escalera, apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. O sea, hizo como un símbolo, ¿sí? Como cuando se construían los altares, él puso un símbolo ahí. Ahí está el 20, Angie. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, toca hasta el 22, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre,
entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios. Y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Gracias. ¿Qué pasó ahí? En este hombre lo primero que hizo fue reconocer que había un lugar en donde la presencia de Dios estaba. Era nieto de Abraham. Abraham había tenido una experiencia con Dios. Isaac había tenido experiencias con Dios. Pero esta vez le tocaba a él. Y esta vez no solamente le tocó a él de que tuvo esa experiencia con Dios, sino que le repitió, el Señor le confirmó la promesa, el pacto que había hecho con su padre Abraham. Y le dijo que se iba a cumplir también en él. Y tanto le causó a él que él dijo que, wow, yo no me había dado cuenta y estaba aquí en este lugar. A este lugar estaba Dios y yo no me había dado cuenta, dice ahí. Así que lo primero que él tuvo fue que se convenció que en ese lugar estaba Dios. Pero también que necesitaba adorar porque empezó a decir palabras de exaltación a Dios. Lo primero que dijo fue, voy a hacer ¿qué? Una casa para Dios. ¿Por qué pensó en hacer una casa? Porque en la antigüedad, ¿qué pasaba? Las personas tenían experiencias con Dios, pero ya. Dios venía, tenían una experiencia con Dios y Dios se iba. Digámoslo así, pues se iba, pues, pero Dios es omnipresente y está en todas partes. Dios se manifestaba a ellos. Dios estaba ahí siempre, pero se manifestaba a ellos y otra vez dejaba de manifestarse. Y podían pasar meses, años, días, podían pasar siglos en que Dios se volviese a manifestar. Y él dijo, voy a hacer una casa, quiero hacer una casa para Dios. Pero además de hacer una casa, dijo que él hizo un voto, ¿cierto? Y hizo un voto y una promesa. Dijo, si el Señor me permite, él lo había mandado en ese momento a su padre a ir a hacer un viaje para que él buscara, para que no quería que se casara con las mujeres que estaban ahí, sino que fuera y se casara con las de la misma descendencia de por allá digamos que de la abuela, de por allá de la familia. Y el padre lo había mandado, su papá lo había mandado, pero él decía, pero ¿yo para dónde voy? Dios mío, y mire lo que hizo, si Dios me acompaña, y no le pidió poquitas cosas, ahí uno pone a hacer la lista, pero le pidió pues de todo, si me acompaña, si me provee, si me no sé qué, si no sé qué, si no sé qué, si no sé qué, yo voy a construir un lugar aquí, una casa, para adorar a Dios, y le daré. Él había aprendido eso de sus antecesores, pero no lo hacía, porque no tenía una experiencia especial con Dios. Cuando tuvo esa experiencia de Dios, cuando conoció a Dios, empezó a tener la necesidad de adorarlo. ¿Sí? Muy bien. Mire cómo vamos pasando, cómo fue empezando esa adoración. Luego pasamos por allá Moisés y el tabernáculo o el santuario. Y un santuario que era móvil o un tabernáculo móvil. Entonces, ¿qué pasó? En el desierto, ¿qué hizo el Señor? Vio que la gente todo el tiempo quería casa, vamos a construir algo para casa, un altar. Y Dios dijo, bueno, constrúyame un tabernáculo. Y les dio todo como lo tenían que construir, ¿verdad? Entonces, en el desierto, después de ser liberado todo este pueblo, Dios le ordenó a Moisés construir un tabernáculo para él morar y para poder residir ahí, para poder habitar en medio de ellos. Pero ese tabernáculo tenía que cumplir unas condiciones especiales. ¿Todos recuerdan la historia del tabernáculo? Que tenía 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y aquí aparece una nueva figura. En el atrio llegaba ¿quién? ¿Quién llegaba hasta el atrio? El pueblo. ¿Y llegaba con qué? ¿Qué era lo que ellos llevaban? Sacrificios, ofrendas, llevaban allá al atrio.
Entonces apareció una nueva figura y era que aparecieron los sacerdotes. El sacerdote era el encargado de preparar esa ofrenda, ¿cierto? De presentar esa ofrenda y llevarla ante Dios. Es decir, que aunque la gente venía para adorarlo, realmente necesitaban de un intermediario que pudiera presentar su adoración a Dios, porque ellos mismos no podían adorar. O sea, ellos llevaban la adoración, pero ellos mismos no podían presentar su adoración a Dios. Ellos necesitaban siempre que el sacerdote lo hiciera. Y el sacerdote no podía ser cualquiera. Tenían que haber sido unos que Dios había escogido, de unas personas especiales que Dios había separado. Y eso implicaba que esa persona se santificara, ¿cierto? El sacerdote tenía que tener ciertas condiciones para poder presentarse a adorar a Dios. Es más, el sacerdote no podía ir cada que él quisiera a adorar a Dios, solamente cuando era establecido. El pueblo no iba todo el tiempo, solamente cuando era establecido. Y Dios recibía ese lugar donde se reunía. El pueblo venía para adorarlo, pero tenían que esperar a que Dios aceptara la adoración. ¿Será que la acepta? ¿Será que no la acepta? ¿Será que sí? ¿Será que no? Era necesario que el pueblo se santificara, y lo hacían a través de estos animales que cubrían el pecado. Es así entonces como el único lugar donde se encontraba la presencia de Dios era en el santuario, en el tabernáculo. Pero para acercarse solamente eran unos escogidos y tenían que ser santos, apartados únicamente para eso. ¿Entendemos un poco también de dónde viene esa parte de la adoración? Elementos importantes de la adoración. Después de todo este tiempo que pasó de Moisés, llega por allá David, llega por allá Salomón y construyen un templo. Entonces ya no iba a ser ese tabernáculo móvil que lo desarmaban y lo armaban cada que iban a moverse y ya lo ponían por fuera del pueblo y bueno y sino que construyeron un templo. Dice la palabra que se demoró Salomón 7 años construyendo el templo, pero tremendo templo el que hizo a Dios, ¿sí? Tremendo templo. Mire este pedacito de historia. Desde el año de la salida de los judíos de Egipto hasta la construcción del primer templo, más o menos pasaron 700 años. Y lo construyó entonces el rey Salomón. Y cuando él fue a hacer la dedicación del templo, mire la actitud que tuvo Salomón. Lo primero que hizo es que Salomón, al presentarse, él se arrodilló y con las manos extendidas al cielo, oró y suplicó a Dios. Y después de que él hizo esto, ofrecieron, dice que ese día se ofrecieron 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Eso es mucho. Eso es mucho, ¿cierto? Bastante. Pero él lo hacía porque él dijo, era una obra grandísima lo que habían hecho y era lo que significaba que Dios iba a habitar en ese lugar. ¿Sí? Pero el pueblo entonces empezó a tener unas limitaciones. Resulta que el pueblo solo podía adorar a Dios cuando iba al templo, en un lugar, y no iba todo el tiempo. Y habían siete celebraciones. ¿Han escuchado algunas de las celebraciones? La fiesta de la semana, las fiestas de las luces, las fiestas que celebra el pueblo de Israel. Eran 7 celebraciones en las que el pueblo iba. Y cuando ellos iban, entonces presentaban, y había un sacerdote que era el que ingresaba y presentaba la ofrenda al Señor. Ese sacerdote era el que dirigía esa adoración a Dios. No tenía el pueblo la libertad de poder entregar la adoración que ellos mismos querían dar a Dios, dependían de otro. La vida espiritual de ese pueblo dependía de la guía que el sacerdote les daba.
Era el sacerdote el que los invitaba, el que les enseñaba, el que les exhortaba y el que les promovía la adoración hacia Dios. Por eso es que ahora también vemos muchas cosas parecidas. Entonces se para el de la alabanza. Ay, levante las manos, exalte al Señor, ¿cierto? No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y no lo hacemos con mala intención, pero eso se hacía desde hace mucho tiempo. Y se ha tomado la idea de que cuando se presentamos a Dios adoración o alabanza, primero, a veces la gente, porque muchas personas creen que adoran a Dios cuando vienen aquí. Porque esa idea se quedó desde allá. Tenían que ir a un lugar para poder adorar a Dios. ¿Sí? Tenía que haber alguien aquí al frente, dirigiéndoles, guiándoles, enseñándoles para que pudieran adorar a Dios. Ahí, con las caras que veo, yo digo, ay, mira, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene eso? Entonces, mientras hubiera templo, no había problema. La gente iba y adoraba, así sea 7 veces al año. Mientras hubiera sacerdote, no había problema. Por eso ustedes entienden por qué cuando él llegaba y era destruida la ciudad, lo que pasaba con los que decían, no, hay que proteger la ciudad, hay que levantar otra vez el templo, porque ellos decían, si no tenemos templo no tenemos dónde adorar a Dios, no tenemos cómo adorar a Dios, ¿sí? Era importante para ellos tener ese templo ahí, la importancia que tenía ese templo para poder adorar. Pero nosotros ya entendemos que lo que realmente Dios quiere es un corazón que adore a Dios, ¿cierto? Y que nosotros incluso cuando adoramos a Dios no necesitamos que siempre nos estén dirigiendo, que es bueno cuando nos reunimos, que es bueno cuando compartimos la palabra, claro, que es necesario, claro, pero que si yo quiero adorar a Dios y no estoy aquí en esta casa, sino que estoy allá en mi otra casa, yo lo puedo hacer. No necesito ese lugar, ¿sí? Nosotros somos muy privilegiados, pero a veces hacemos cosas de la antigüedad que ya no nos aplican. Por eso era la importancia de mirar lo de los pactos. Ya ven de dónde vienen tantas liturgias, rituales que muchas veces hacemos y que a la hora de la verdad es, si lo vamos a hacer porque queremos hacerlo para adorar a Dios, está bien. Pero si eso se nos ha convertido en el requisito para adorar a Dios, ahí sí no. El domingo alcé la mano en una intervención que estaba diciendo el apóstol y yo le decía, somos religiosos. Y hablamos, es que los religiosos, y somos religiosos. Y hemos mantenido rituales que a veces no son, o tradiciones que no son correctas. Y les decía, si hoy les decía a los de la alabanza, nos preguntábamos, si hoy, les decía, estamos allí, si ahorita en la alabanza nos dijeran, venga, baje ya, adore, pero el del piano, no, sin piano, no toque el piano, al pianista, ¿cómo lo haría? Al guitarrista, al del bajo, al de la batería, ¿cómo lo haría? ¿Usted tiene que usar instrumentos para poder adorar a Dios? No. A las coristas, sin el micrófono. ¿Cómo lo haría? Sin la voz, ¿cómo lo haría? El problema es cuando ese elemento se ha vuelto tan importante que si no uso ese elemento no puedo adorar a Dios. Eso ahí se vuelve religioso. El problema es cuando llegó la iglesia el domingo y se confrontó en todos los lugares. Ay, vamos hoy a adorar a Dios sin los de la alabanza. ¿Qué va a pasar? ¿Era la iglesia capaz de adorar? ¿O la iglesia no sabemos qué hacer? Ay, no. ¿Quién nos va a decir que levanten las manos? Y les dicen y tampoco la levantan. Es que yo he notado.
Tampoco. Ese día sí querían que alguien les dijera y ahí sí nada. Y ahí sí nada. ¿Cierto? Desafortunadamente hemos empezado a usar cosas que también se usaban, o sea, en el pasado se usaban unos elementos específicos. Hoy usamos otros, pero muchas veces tenemos la misma actitud. Y no es eso adoración a Dios. Recordemos al principio que es adoración a Dios. Usted reconozca la soberanía de Dios. Reconozca quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y al reconocer usted, uy, ese es Dios. Ese es mi Padre. Uf, me someto. Me someto de inmediato. Y si me someto, obedezco. Eso es adorar a Dios. Entonces, por eso cuando leíamos al principio en Isaías, decía, ya estoy cansado que me sigan trayendo ese montón de animales muertos. Pero si el Señor dijera hoy, espero que me vuelvan a invitar la próxima semana. Si el Señor dijera hoy, estoy cansado de que me canten la misma canción, de que me repitan lo mismo, las mismas palabras, lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. No. ¿Y qué es lo que dice el Señor que quería ahí? Que estuvieran pendientes del huérfano, de la viuda, ¿cierto? Que ayudaran al necesitado. Eso es lo que el Señor quería. Eso es lo que les estaba demandando en ese momento. Eso es adorar a Dios. Eso es adoración a Dios. Adoración, tenemos que sacar de nuestra mente que adoración a Dios es cuando venimos y nos reunimos y cantamos. La adoración a Dios ya no depende de un lugar. Porque la adoración a Dios no viene por momentos como pasaba antes. Cuando Cristo vino y nos hizo nuevos, Dios vino a habitar en nosotros. El propio Dios vino a habitar en nosotros. Sábame un texto que este año que como que por fin lo entendí. Una vez es demoradito para entender, pero como que por fin lo entendí. Cuando dice que, o sea, habla de esa inmensidad, esa grandeza de Dios, que dice que la tierra es como el estrado de sus pies. Uno dice, uy, ese Dios tan súper grandototote, como que no cabe ni en la tierra, no cabe ni en el planeta, pues, no cabe, o sea, es más grande que el universo, y para nosotros el universo es como inimaginable qué tanto es, y ese Dios viene a vivir en usted. Nada lo puede contener, pero usted sí, pero usted puede contener a Dios aquí, usted puede tener a Dios en su corazón, aquí. Entonces ya para adorar a Dios yo no tengo que ir a un lugar específico para adorarlo. Sin embargo, es importante que cuando nos reunimos, nuestra adoración es una adoración congregacional, ¿cierto? Pero si usted está en su casa y usted se levantó en la mañana y quiso adorar a Dios, lo puede hacer, porque ahí está Dios en usted. Si usted está trabajando y usted está allí haciendo no sé qué cosa de su trabajo, usted ahí está adorando a Dios. Si usted está viendo a alguien que está teniendo un problema y yo estoy ayudándole, estoy escuchando a ese que está a punto de quitarse la vida y necesitaba que alguien lo escuchara, ahí estoy adorando a Dios. No necesito un lugar para adorarlo, porque el lugar donde Dios está soy yo. Soy yo. Y eso es una cosa importante que tenemos que entender. Ahora, estoy viendo poquito, ahora sí. Resulta que entonces esa adoración a Dios, que yo creo que sí vamos a tener que tener una tercera parte, donde vamos a hablar entonces de esas características específicas de la adoración a Dios en el nuevo pacto, es que esa adoración también en el antiguo pacto mostraba que eran momentos individuales y momentos en los que había congregación, ¿sí? Donde alguna persona iba y adoraba y donde se reunían a adorar. Eso ha permanecido. Usted adora a Dios solo, pero también adora a Dios en reunión con sus hermanos. Es diferente la adoración que se presenta a Dios cuando nos reunimos todos. Debemos hacerlo ¿cómo? Con sinceridad, con santidad
Y la santidad no es que, ay, no, que yo sea bueno, que yo sea bueno, que yo sea bueno, ¿cierto? No, 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 es que yo tan malo, yo como adorar a Dios, Dios no me va a escuchar las palabras. ¿Quién habita en ti? La santidad es que estás apartado, ya fuiste apartado. Y mantener esa santidad es mantenerme apartado de lo que sé que no me va a ayudar, de lo que sé que no le agrada a Dios. Eso es santidad, no es tener la aureolita aquí del angelito y que usted la quite y la limpie y la pone otra vez. No es eso, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Qué es? Que si yo sé que esto para otra persona, mire, la santidad es tan personal. Escúcheme, la santidad es tan personal, porque lo que para una persona puede ser algo que no le agrada a Dios, para otra persona no es dificultad dejarla. Puede que para una persona el mentir, no, yo dejé de mentir y ya. Pero para otra persona que todo el tiempo estuvo en tiempo de mentir y todo, y que todo eso es mantenerse en santidad, apartarse de eso. Eso es mantenerse en santidad. Para unos puede ser la mentira, para otros puede ser el adulterio, para otros cosas diferentes. Mantenerse en santidad de Dios es eso que no le agrada a Dios, que en mi caso es algo personal, yo no lo voy a hacer. Lo voy a ir dejando, lo voy a quitar, no lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, quiero finalizar una partecita aquí. Sobre algo que nos ha pasado últimamente y que es lo que es el reto que tenemos. Bueno, era sobre qué cosas nos cuesta, por qué nos cuesta nos va a costar o puede que nos cueste transformar esa adoración a Dios. Y uno es la historia. La historia. Porque nos acostumbramos a hacer cosas y llevamos, yo les decía la semana pasada cuántos años llevo yo pues de conocer a Dios y nos han enseñado muchas cosas y hemos aprendido a hacer muchas cosas y dejarlas puede que nos cueste, porque esa historia está ahí, porque esa tradición está ahí. Y por eso, como les decía, el llegar y reunirnos y empezar a adorar así no haya música, puede que nos cueste. No, es que ese servicio estuvo como tan aburrido, le faltó como, no sé, como la cosita, ¿cierto? ¿Cierto? Nos va a costar porque hemos dejado que, el problema es hemos dejado que todo lo que hemos supuestamente preparado, supuestamente no, sí lo hemos preparado, para agradar a Dios, tenga más importancia que realmente agradar a Dios. Es como el que dicen, cuando dicen la gente que está todo el tiempo en la obra y en la obra y en la obra, y están todo el tiempo en la obra, pero no están con el Dios de la obra. ¿Cierto? Y yo hago esto, y hago esto, y hago esto, y hago esto, pero ¿cómo estás tú con Dios? No, pero es que yo hago eso para Dios. Pero ¿cómo estás tú con Dios? Porque está ocupado. O sea, toma más importancia. Entonces yo quiero que hoy usted se vaya con una idea. Como va a ser el resumen adelantado o la conclusión. Primero, usted, todo ser humano, necesita adorar a Dios. Tiene un deseo innato por adorar. Todo ser humano tiene la necesidad de adorar. Unos adoran, por ahí dicen, ay, yo adoro a no sé quién, ¿cierto? Y usamos esa palabra, ay, es que yo adoro a tal persona, ay, yo adoro a tal persona, a tal cosa, ay, yo adoro tal cosa. Y usamos esa palabra, yo adoro, ¿cierto? El ser humano siempre necesita a alguien que lo ve superior a él y que necesita seguirlo. Siempre. El problema es que se equivoca, porque cuando no conoce a Dios, adora equivocadamente al que no conoce. Vosotros adoráis a quien no conocéis. Eso es lo que vamos a trabajar la próxima semana. Segundo, cuando adoramos, cuando entendemos que tenemos esa necesidad de adorar, tenemos que entender que la adoración ha ido cambiando
y que aunque antes se adoraba en lugares específicos, hoy yo puedo adorar a Dios en todo lugar, a cualquier hora, cualquier día, bajo cualquier circunstancia. Es más, las circunstancias no son las que le mueven a usted la adoración. Pero muchas veces, como decía el apóstol Julián, que llegaba un hermano y le decía: ay, pastor, me hace el favor, y le llevaba, me cantan esta canción. Ay, es que cuando me cantan esa canción, vea, yo siento una cosa por aquí y otra por acá y otra, ¿cierto? Y cuando usted, y muchas veces no, es que esa canción uno siente una cosa. Mire las palabras que usamos. Es que uno siente una cosa, las emociones. ¿Y para quién es que era la adoración? Para Dios, ¿verdad? Era para Dios. O es, ay, a mí esa canción no me gusta. Pasan aquí por detrás. Ay, detrás de cámara, no estoy de frente de la cámara. Pero bueno, a veces pasa con la alabanza. Tal canción, ay, no, esa no me gusta. Esa tan maluca. Los de alabanza apenas se ríen, ¿cierto? Apenas nos reímos porque y es que a quién le tiene que gustar. Mire al nivel que hemos llegado. Cantar lo que le gusta a la persona o lo que no le gusta a la persona. Y se supone que es para Dios. Y se supone que es para Dios. Y entonces a veces llenamos los lugares de un montón de cosas. No, porque para adorar a Dios esto en lo grande y no sé qué. Pero cuando se ponen a pensar, ¿realmente es para Dios? ¿O es para que se vea más no sé qué, no sé qué? Es más, hay competencia. Hay competencia entre unos y otros. Hay competencias entre el que está aquí y el que está acá. Ay, yo canto más bonito. Ay, cómo se le escuchó. Ay, mira esta cómo se le ocurre. Ay. Entonces, ¿qué adoración es la que le estamos dando a Dios? Por eso la adoración no es solamente eso. Eso es una de las cosas que vamos a ver, porque ustedes dirán, ay, pero no puede ser la temporada de alabanza, porque estamos hablando solo de adoración. Pues porque estamos hablando de oración. La adoración es una esfera así para llegar a la alabanza. La alabanza es una expresión, una forma de expresar la adoración a Dios. Una de muchas otras formas, de muchas otras tantas formas que hay de adorar a Dios. Muchas maneras hay de adorar a Dios. La alabanza es una. La alabanza es una. Pero se ha vuelto tan importante la alabanza que si no hay alabanza prácticamente no podemos hacer nada y tratar de reemplazar. Muy bien, no depende de un lugar. Y unas lucecitas que di por ahí para la próxima que nos reunamos y tratemos este tema es, recuerden lo que pasaba con Caín y con Abel y por allá. ¿Qué era lo que Dios miraba? Lo otro lo recibía. Sí, pero ¿qué era lo que realmente recibía el Señor? ¿Cierto? Entonces vamos a hablar también ahí en esa parte de la adoración. Preguntas, dudas, denuncias. ¿Se aceptan? ¿Alguna duda? Sí. ¿Un aporte? Sí. No. No. Ajá. Exacto. Lo que pasa es que es lo que yo les estoy tratando de mostrar ahorita. ¿Cuál ha sido el problema? Y es que se nos ha convertido a nosotros que la alabanza, y lo digo a nosotros porque yo no voy a ir a hablar de otros lugares, lo voy a hablar de lo que somos nosotros, ¿cierto? La alabanza ha cobrado tanta importancia que hemos dejado, mire la misma palabra dice, cuando canten con entendimiento. Hemos llegado a extremo a cantar cosas que ya no son.
pero las cantamos. ¿Y por qué las cantamos? Entonces no estamos con tanto entendimiento. Es eso, es eso, es eso. No es que el grupo de alabanza se va a acabar, no, no. Gloria a Dios por los grupos de alabanza y que crezcan y que sean más, pero que lo hagamos realmente para adorar a Dios. Mire, el intermediario, ¿se acuerdan lo que decía? Antes en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Un sacerdote era el que presentaba la adoración a Dios. ¿Y sabe cuál es el imaginario de los de la alabanza? Así le pregunto a cualquiera de la alabanza, me responde, más o menos eso. ¿Para qué es que está la alabanza? ¿Por qué empezamos con la alabanza siempre? ¿Para qué? ¿Quién me dice? No está mal la respuesta, es lo que nos han enseñado. ¿Para qué? Para que la gente se meta, ¿cierto? Para introducir a la gente a la presencia de Dios. Piense, para introducir a la gente en la presencia de Dios. Si Dios está en mí, si el que me hizo esa es el único mediador que puede haber entre Dios y la gente, ¿es quién? Es Jesucristo. El grupo de alabanza no tiene esa responsabilidad, no tiene esa tarea, y lo digo porque yo llevo muchos años en alabanza. Hemos cargado con una responsabilidad que no es nuestra. Entonces uno es como, dice, no, pero es que míralos cómo están, como que no, ni cantan, la gente está apagada, la gente está apagada. Hay que prenderla. Metamos tal canción para prender a la gente, ¿cierto? Ay, ya, sí, la gente está animada. No, ya están listos para la enseñanza. Pastor, ahí está la gente lista para recibir la palabra del Señor. Eso lo escuchamos y lo hacemos, o no, o yo estoy aquí soñando, pues si estoy en película. No, esa es una realidad, pero realmente eso no es así. Juntos adoramos al Señor. Juntos exaltamos al Señor, pero no es que la alabanza se echa al hombro a la iglesia para poderla presentar ante el Señor. Ya Cristo los presentó a todos. Ya Cristo fue el mediador entre Dios y los hombres. Y tremendo mediador. ¿Quién más necesita? ¿Necesitará al Señor a un grupo de alabanza para presentar a...? No. Sí, Miriam. Exacto, yo no necesito, ni la alabanza tiene que llevar, ni usted necesita que lo lleven. Usted está ante Dios, usted está en Dios. Usted exalta a Dios porque usted quiere hacerlo. ¿Listo? Exacto, exacto, muy bien. O sea, todos podemos aquí, por eso le digo, cuando nos reunimos, eso lo vamos a ver la otra semana, cuando nos reunimos tenemos una manera de adorar juntos, que es de bendición, pero también yo tengo que tener mi adoración personal, Y recuerde que no es solamente, solo cuando yo llego y leo la palabra y oro y canto allá al Señor yo solo. ¿Adorar es qué? ¿Adorar es qué? Mire lo que decía ahí el texto. Ya estoy cansado de esto y esto. Hagan esto, hagan esto, hagan esto. Adorar es eso. Bueno, me gustan las preguntas porque, bueno, por ahí les tenemos una sorpresa, pero no les va a dañar la sorpresa, que el pastor sea el que les cuente sobre algo que vamos a hacer sobre la adoración. Así que, ¿tiene preguntas? Váyalas escribiendo, váyalas teniendo, váyalas estructurando para que tengamos un espacio muy especial. Amén. Bueno, yo quiero que vamos a darle gracias a Dios. Hay mucho de esto, hay mucha tela por cortar, hay muchísimo por aprender. Y más que aprender, porque ahí está, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí, sino que no lo veíamos, es entender, es entender. Entonces, lo que tenemos que hacer es, Señor, revélanos,
danos entendimiento sobre lo que, porque si algo yo creo que Dios ve es que no lo hemos hecho con una mala intención, porque es lo que nos han enseñado, sino por falta de conocimiento. Pero eso se soluciona ¿cómo? Escudriñando, aprendiendo, leyendo, buscando. Es la manera como debemos hacer. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar juntos, adorándote. Gracias, Señor, te doy porque nos has permitido entender tu palabra, nos has permitido exaltar tu nombre juntos. Gracias, papá. Gracias porque nos has permitido interceder los unos por los otros, orar los unos por los otros. Gracias porque nos has permitido vernos, abrazarnos, saludarnos. Gracias, papá, porque todo esto es adoración. Gracias te damos, Señor, por el nuevo entendimiento al que estás trayendo a tu iglesia. Señor, que todo lo que aprendamos podamos ponerlo en práctica y por obra. Que tú seas, Señor, que nosotros seamos el que te pongamos nuevamente en el lugar que tú mereces. Porque la razón, la esencia de la cual depende que nos reunamos, que alcemos nuestra voz, levantemos nuestras manos, cantemos, eres tú. Y perdónanos, Señor, por las veces en que hemos puesto por encima o por delante muchas tradiciones, muchas costumbres que creíamos que eran buenas, Señor, pero que te estaban quitando el primer lugar a ti. En el nombre de Jesús te pedimos que sigas dando sabiduría, que sigas dando entendimiento, que sigas dando revelación, Señor, y que nuestra vida sea enteramente una rendición de adoración a ti. Que reconozcamos quién eras, que nos sometamos a ti como hijos que somos, pero también, Padre, que podamos adorarte en espíritu y en verdad, como tú lo has dispuesto para nosotros en estos tiempos. Ayúdanos a entenderlo para hacerlo de la manera correcta. Señor, gracias te damos. Cuida nuestros lugares donde vayamos a ir, nuestros caminos. Guarda tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que están en sus casas, Señor, bendícelos también, Señor. Aquellos que verán estas grabaciones después, Señor, ábreles también el entendimiento, Padre Celestial, y síguenos guiando por el camino correcto. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén.